Hechos de los Apóstoles, o mejor dicho, Hechos del Espíritu Santo a través de la Iglesia cristiana. Hechos capítulo 2, hoy día vamos a recorrer desde el versículo 22 al versículo 47, es decir, donde nos quedamos en la sesión anterior. Ahí la semana pasada habíamos visto que los discípulos estaban unánimes en oración, esperando en Jerusalén la promesa de nuestro Señor de que habrían de recibir poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo, para que sean testigos o mártires de Jesús desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Como lo vamos a ver mientras vayamos recorriendo el libro de Hechos de los Apóstoles, vamos a ir viendo esto, como el accionar del Espíritu Santo a través de los creyentes se va multiplicando en ese orden tal y como lo dijo nuestro Señor Jesucristo: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en el día de Pentecostés, vimos la semana pasada, esa importante fiesta judía de las semanas, 7 semanas, y después de las 7 semanas el día número 50, de ahí sale el nombre de Pentecostés, o la fiesta de las primicias, de la cosecha de trigo también. En ese tiempo de fiesta muchos judíos habían peregrinado a Jerusalén desde diferentes partes del mundo antiguo, por supuesto, hacia Jerusalén. Los discípulos estaban reunidos en el aposento alto, unos 120 discípulos, incluidos los apóstoles, incluido Matías, por supuesto, el flamante apóstol recientemente elegido en reemplazo de Judas, incluidas también las mujeres que estaban ahí con el grupo, asistiendo, sirviendo al Señor, y también, por supuesto, María, la madre de Jesús, y los hermanos de Jesús también allí, cuando recibieron el Espíritu Santo. Sucedió, y leímos en los inicios del capítulo 2, que cayó un estruendo, se escuchó como un estruendo, como un viento recio que llenó el lugar y que fue notorio en Jerusalén cuando estaba llena de gente por causa de la fiesta. Dentro del recinto, a todos los que estaban allá adentro, cayeron lenguas, dice, como de fuego, repartidas sobre todos ellos, como el Espíritu Santo les quiso repartir. Y de pronto hubo una explosión de fervor en estos creyentes que estaban allí esperando la promesa del Señor. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y salieron alabando al Señor en diferentes idiomas, de tal manera que toda la gente que estaba en Jerusalén y que había venido desde diferentes partes del mundo estaba escuchando a los discípulos alabar a Dios en diferentes idiomas, cada uno en su propia lengua, y que esto fue una evidencia del poder sobrenatural de Dios que estaba actuando en ese momento y que había sido derramado sobre los discípulos. Y dice el texto que algunos se preguntaban, ¿qué será esto? ¿Qué está ocurriendo? Mientras que otros decían, no, estos están borrachos. Y Pedro salió a explicar de que no estaban borrachos porque eran las 9 de la mañana, en pleno tiempo de la fiesta judía. Y el apóstol Pedro se puso de pie junto con los 11 y delante de toda la multitud se dirigió hacia todos los que estaban allí y dio su primer discurso público después de haber recibido el Espíritu Santo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, primeramente para demostrar la base escritural, la base bíblica de lo que estaba aconteciendo, citó el texto del profeta Joel, que en el capítulo 2 habla acerca de que Dios en los postreros tiempos habría de derramar su Espíritu Santo sobre toda carne y que habría manifestaciones de profecías, sueños y visiones antes de que vinieran los tiempos finales. Y la semana pasada cerramos la sesión anterior con la última referencia de Joel 2.32, citada por Pedro en Hechos 2.21, que es el último versículo de Hechos capítulo 2 que leímos la semana pasada, cuando ahí dice la palabra de Dios, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y así concluimos el estudio la semana pasada. Y ahora continuamos con este primer discurso del apóstol Pedro en Jerusalén durante la fiesta de Pentecostés. Continuamos en Hechos 2.22, así que por favor acompáñenme con sus Biblias y vamos juntos a Hechos 2.22. Entonces el apóstol Pedro continúa hablando y se dirige a todos los que estaban allí escuchando y dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Y en eso una mujer se quejó y dijo, ¿por qué varones? Y acá también habemos mujeres.
no había ese problema, ¿no? Pedro no tenía que decir varones y varonas. Se entiende que se dirigía a toda la multitud que estaba allí. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entonces, primeramente, Pedro hace esta referencia de Jesús, diciendo Jesús Nazareno, para identificarlo más específicamente, porque el nombre de Jesús era un nombre común en esos tiempos, en esas épocas, ¿no? El nombre de Jesús, que también en hebreo podría ser Yeshua o Yahshua, Yeshua, que se ha traducido como Joshua o se ha traducido como Josué, es un nombre muy común y era importante decir Jesús de Nazaret, más específicamente de quién se trataba. Pero además, Pedro da testimonio de algo que no era oculto a la multitud que estaba oyendo en ese momento, algo que era muy conocido por todas las personas. Todo lo que hizo Jesús con la autoridad de Dios fue hecho delante de todos. Todos vieron u oyeron las cosas. Todos fueron testigos de sus milagros, de sus sanaciones o sanidades, de muertos resucitados, de cojos que caminaron, de ciegos que vieron, de espíritus echados fuera, la multiplicación de los panes, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas maravillosas. Es decir, la multitud no ignoraba todo lo que había sucedido de manera real, pero sin embargo hubieron muchos que habían cerrado sus corazones y que por eso en determinado momento consintieron en su muerte. Y esto el apóstol Pedro se lo va a mencionar. En el versículo 23 continúa Pedro diciendo acerca de Jesús: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Primeramente, en el versículo 23 vemos que lo que le sucedió a Jesucristo no agarró de sorpresa a Dios. Todo lo que le sucedió a Jesús estaba de acuerdo con el plan y con el propósito de Dios. Dice, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. A Dios nada lo toma por sorpresa. Él no necesita de un plan B si es que las cosas no resultan como Él quería. Jesucristo sabía a lo que venía. Mientras iba creciendo, sabía y tomaba conciencia. Cuando empezó su vida pública, sabía que ese era el momento de la cuenta regresiva. Y se enfilaba y se enfilaba y se enfilaba hasta ese momento en que tuvo que ir a Jerusalén para ofrendar su vida por todos nosotros. No lo agarró de sorpresa. No es que Jesús fue un buen profeta, un buen hombre, que pobrecito le frustraron su carrera porque lo mataron prematuramente a los 33 años. ¿Cuántas cosas más podría haber hecho Jesús si es que no lo hubieran matado? Jesús no dejó de obrar. Después de su muerte, resucitó. Y después de resucitar, estuvo 40 días con sus discípulos. Después subió a los cielos, envió su Espíritu Santo. Y Jesús sigue obrando hasta el día de hoy a través de su iglesia. El Señor no le frustraron su carrera. Nuestro Señor Jesucristo vino a hacer lo que tenía que hacer. Vino una primera vez, regresó al cielo, está a la diestra del Padre y vendrá por segunda vez. Pero otro aspecto interesante que vemos es que Pedro, quien antes había estado acobardado, que cuando Jesús fue capturado, Pedro, cumpliendo lo que Jesús le dijo, lo negó 3 veces antes de que cantara el gallo. Ese Pedro que lloró amargamente y que luego estuvo escondido hasta que Jesús resucitó, ahora sale a hablarle a la multitud y además a la multitud les dice: a este Jesús a quien prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Le está achacando a la multitud, les está diciendo: a quien ustedes tomaron preso, a quien ustedes prendieron y ustedes mataron, entregándoselo a los gentiles, entregándoselo a los romanos. Y ese hecho de que Pedro confronte así a la multitud no hace que Pedro sea un antisemita. No es que Pedro está propiciando el odio hacia los judíos. Es cierto que gran parte de la gente que estuvo allí, en esa multitud que estaba oyendo a Pedro, pudo haber sido también parte de la multitud que estuvo delante de Poncio Pilato cuando gritaban, asusados por los religiosos recalcitrantes, y gritaban: crucifícale, crucifícale. Y finalmente Poncio Pilato cedió y mandó crucificar a nuestro Señor. Pero ahora vemos a un Pedro completamente diferente, lleno de valentía y acusando directamente a esta multitud de haber sido responsables
de la muerte de Cristo. Continuamos, versículo 24, al cual Dios, nuestro Señor Jesucristo, al cual Dios, Hechos 2:24, levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Importante eso que viene. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y ahora Pedro explica, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y aquí está la importancia de ser testigo ocular y la valentía con la que Pedro se enfrenta a la multitud lleno del Espíritu Santo, porque dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Nosotros lo vimos con nuestros propios ojos, nosotros lo atestiguamos, nosotros hemos conversado con Él, nosotros lo hemos palpado, hemos comido con Él. No nos lo han contado, no es un cuento chino, no es una leyenda antigua de miles de años. Es algo real, lo hemos vivido. Entonces, ese hecho de la resurrección de Jesucristo, junto con el poder del Espíritu Santo, fueron aquellas cosas que crearon unos discípulos diferentes ahora para enfrentar esta misión que el Señor encomendaba a la iglesia de ser mártires para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero Pedro habla especialmente ahora acerca de la resurrección y de la importancia que ésta tiene. La resurrección es muy importante como doctrina cristiana para confirmar que Jesús es realmente quien Él mismo afirmó ser, el Mesías, el Cristo, el autor de la salvación. Pedro está citando el Salmo 16, los versículos 8 al 11, que fue escrito por David unos 1000 años antes, haciendo ver que David no podía haber hablado de sí mismo, ya que David murió, permaneció su cuerpo en el sepulcro hasta el tiempo en que Pedro estaba hablando y dando este discurso. De manera que Pedro demuestra y dice, este texto escrito 1000 años atrás habla del Mesías, habla de nuestro Señor Jesucristo, habla de su resurrección. Así que esta es una profecía de la resurrección del Mesías cumplida en nuestro Señor Jesucristo. Todos los personajes y todos los profetas de la Biblia murieron, fueron enterrados y sus huesos o su polvito permanecieron en sus sepulcros. Del mismo modo, todos los líderes o fundadores de todas las religiones del mundo murieron y sus huesos o su polvito en descomposición también continúan en sus tumbas. Todos murieron y sus cuerpos permanecieron en sus sepulcros, excepto uno, nuestro Señor Jesucristo. Solo una tumba, solo un sepulcro quedó vacío, el sepulcro de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nosotros le glorificamos, porque Él dijo que resucitaría y resucitó. Y Él dijo que vendrá otra vez y vendrá otra vez, y lo estamos esperando. Pedro, junto con los demás, se reafirma como testigo de la resurrección de Jesucristo. Es muy importante que todo lo que se afirma acerca de Jesús esté basado en el testimonio de los testigos presenciales. Estos son hechos históricos. Recuerden, el libro que estamos leyendo es un libro histórico. Hechos escritos o narrados por las personas que estuvieron allí. Y todo esto lo recopiló Lucas de primera mano, al igual que hizo con el Evangelio que lleva su nombre, al igual este libro de Hechos. Famosos autores cristianos contemporáneos, antes de convertirse, algunos fueron ateos, como en el caso de Lee Strobel, el que escribió El caso de Cristo. No voy a hablar mucho acerca de él, pero ustedes lo pueden buscar por internet. También autores cristianos agnósticos, como en el caso de Josh McDowell, que escribió Evidencia que exige un veredicto. Estos autores, sean ateos o agnósticos, cayeron rendidos ante la evidencia de las pruebas de la veracidad de los evangelios. No las pudieron rebatir.
y de las pruebas de la evidencia de la resurrección de Cristo en base a los documentos históricos. Entonces continúa Pedro dirigiéndose a la multitud en Jerusalén el día de Pentecostés, hablando de Jesús. Hechos 2:33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Nuestro Señor Jesús murió, resucitó, subió a los cielos y envió la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu Santo. Pero Pedro luego cita el Salmo 110, el versículo 1, un salmo también mesiánico, es decir, un salmo que habla acerca del Mesías que habría de venir. Algunos salmos mesiánicos se cumplieron con la primera venida del Mesías y otros salmos mesiánicos se van a cumplir con la segunda venida del Mesías. Todos los judíos sabían que el Mesías debía ser descendiente de David. Esa era una promesa dada por Dios al rey David, de que el Mesías sería un descendiente en la carne de David. Y por eso es que muchos vemos en los evangelios que a nuestro Señor Jesucristo le decían, Jesús, hijo de David, este título mesiánico, hijo de David. Sin embargo, en la cultura hebrea, nunca un papá o un abuelo le diría mi señor a su hijo o a su nieto. Siempre había un respeto a la generación anterior, al papá o al abuelo. Ni siquiera un rey, ni siquiera el papá de un rey le diría al rey mi señor. Pero cuando Jesús le pregunta a los fariseos, ¿de quién es hijo el Cristo? Y ellos respondieron, hijo de David. Entonces Jesús les habló acerca de este salmo que está citando ahora Pedro. Y ahí a los fariseos, con los que estaban hablando en una discusión en ese momento, Jesús les dijo, y pues si David le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Y que nadie podía rebatir lo que nuestro Señor Jesucristo sustentaba delante de los fariseos. Continúa el apóstol Pedro en Hechos 2:36 y sigue hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Nuevamente, notemos eso. Nuevamente, el apóstol Pedro le imputa a la multitud el haber crucificado y matado a Jesús. Y además de eso, dice, a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Jesús es el Señor y Jesús es el Cristo. La palabra Señor nos habla de la relación que debemos tener con el Hijo de Dios. Si Jesús es mi Señor, entonces Él debe gobernar toda mi vida. Él debe gobernar todo mi ser. Mis deseos deben ser suyos. Todos los aspectos de mi vida. Si es que yo soy su siervo, entonces le debo obediencia y fidelidad. Muchas personas saben que Jesús es el Señor. Incluso los demonios también saben que Jesús es el Señor. Pero no todos están dispuestos a permitir que Él sea el Señor de sus vidas en forma completa y total. Nuestro Señor Jesús no quiere ser el Señor del 25% o del 50% ni del 70% de la vida de alguien. Si Jesús es el Señor y alguien quiere que Jesús sea su Señor, pues que sea el Señor del 100% de tu vida. Para que una persona realmente experimente la plenitud de la vida cristiana con todas sus bendiciones, también debe tener una entrega y una rendición total e incondicional en todas las áreas de su vida al Señor, sin reserva alguna. El 100% es lo más hermoso que podemos experimentar, entregarle nuestra vida por completo a nuestro Señor Jesucristo y que sea así realmente el Señor de toda mi vida. Este Jesús es el Señor y es el Cristo. El Cristo nos habla de un título, el título mesiánico, el ungido de Dios. Y habla acerca de lo que Él ha hecho por nosotros, de su misión salvadora. Es el título de nuestro Salvador, a quien Dios envió y ungió para efectuar el plan de la redención. La palabra Cristo es el equivalente griego
de la palabra hebrea Mesías, ya todos ustedes, muchos de ustedes lo saben, y tanto la palabra Cristo como la palabra Mesías significa ungido. Entonces yo puedo decir Jesucristo es el Cristo, Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, Jesús es el ungido. Las tres palabras significan lo mismo. Cristo, Mesías o ungido, Cristo en griego, Mesías en hebreo, ungido en español. Mucho cuidado con personajes dentro de las religiones cuando se hacen llamar a sí mismos los ungidos. Que es cierto que toda persona para servir al Señor necesita ser ungida por el Espíritu Santo, ungido por poder y autoridad, pero de ahí que a las personas les guste recibir títulos, la palabra ungido significa Cristo. Entonces, mucho cuidado con ese detalle. Continúa el texto, Hechos 2:37. Al oír esto, la multitud que estaba oyendo a Pedro lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo que también estaba actuando. Recuerdan que hablamos de varias experiencias con el Espíritu Santo y que la primera experiencia con el Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo está es decir, al lado de las personas, hablándote para darte convicción de que estás en pecado y de que necesitas arrepentirte. Entonces, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces, primeramente notamos que se compungieron de corazón, y este es un paso importante en el proceso de la conversión, pero no es suficiente. Tiene que haber una actitud de cambio, tiene que haber un deseo de hacer las cosas correctamente, y lo demuestra la multitud cuando dicen: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces, al decir ¿qué haremos? Es que estás buscando hacer lo que Dios te diga para hacer, valga la redundancia, y darle a Dios la oportunidad de que te pueda perdonar y que pueda obrar en tu vida. Eso es lo que no sucedió justamente con Judas. Judas no le dio la oportunidad a Dios, sino que al suicidarse frustró toda posibilidad de ser perdonado. Judas traicionó a Jesús, pero Pedro también traicionó a Jesús. Pero Pedro quedó para que Dios pudiera obrar en él. No pateó el tablero. Y esa fue una gran diferencia. Bueno, aquí vemos que Pedro culpó a toda esta multitud de haber dado muerte a Jesús, pero sin embargo, la multitud no fueron corriendo a suicidarse, sino que reaccionaron al llamado y dijeron: varones hermanos, se compungieron y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y eso es lo que se le tiene que decir al Señor cuando Él te llama: Señor, ¿qué haré? Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Más adelante, cuando lleguemos al capítulo 9, vamos a ver que el apóstol Pablo, quien antes era Saulo de Tarso, justamente hizo lo mismo en ese momento. No basta el remordimiento, tiene que haber arrepentimiento, como vamos a ver en este instante. Hechos 2:38. Entonces Pedro les dijo a la multitud que estaba compungida, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Primeramente, Pedro les dice: arrepentidos, que es un llamado a tener una actitud de cambio, una actitud necesaria para que Dios pueda actuar en una vida. Significa girar en 180 grados, que si mi vida estaba mal enfocada, mal encaminada, ahora tengo que girar en sentido contrario con la ayuda del Señor. Tengo que reconocer todo pecado, pedir perdón y poner todo de mi parte para que Dios obre. No en mis fuerzas, pero para que la gracia de Dios obre en mí y para que se pueda experimentar un cambio radical, rindiendo la vida al 100% al señorío de nuestro Señor Jesucristo, para sujetarse a Él en obediencia. Entonces, no es suficiente el remordimiento para ser salvos. Tiene que haber un genuino arrepentimiento, una genuina determinación de dejar atrás el pecado, por supuesto, con la ayuda del Señor. Dice el apóstol Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Dice: bautícese cada uno de ustedes. Nuestro Señor Jesucristo, al final del Evangelio de Mateo, nos manda a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora el apóstol Pedro dice: bautícese en el nombre de Jesucristo. Total, ¿cómo hacemos? ¿Bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o bautizamos en el nombre de Jesucristo?
¿Cuál es la iglesia verdadera? Hay iglesias que dicen, nosotros somos la iglesia verdadera porque nosotros bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Otros dicen, no, nosotros somos la iglesia verdadera porque nosotros hacemos las cosas como dicen Hechos y bautizamos en el nombre de Jesucristo. Realmente es una discusión vana, absurda. Cuando las personas se arrepienten de veras, entonces quieren hacer lo que Dios nos pida que hagamos simplemente. Y en el nombre de Jesucristo está el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque en el nombre de Jesucristo está Yahshua, Yah, que es la contracción del nombre de Dios, de Jehová. Pero bueno, el bautizo es un acto simbólico que representa externa y públicamente lo que ha sucedido internamente en el corazón. El bautismo es un acto ceremonial, pero lo que realmente sucede es dentro de la persona. Cuando una persona se convierte, sucede un cambio por dentro y la persona nace de nuevo. Muere a su vida antigua y nace una vida nueva. Eso sucede por dentro y eso no es visible en forma directa, pero sí por los frutos después, ¿no? Pero notemos que en la doctrina bíblica, de acuerdo a los evangelios, de acuerdo al libro de Hechos y de acuerdo a las epístolas, el bautismo no es presentado como algo opcional para el creyente. Es decir, si quiero me bautizo y si no quiero no me bautizo. Y todavía lo estoy pensando, ya tengo 7 años en el cristianismo, todavía lo estoy pensando, no estoy seguro si bautizarme. El bautismo en realidad es un mandato de nuestro Señor Jesús y es una muestra de obediencia y de sumisión a nuestro Señor Jesucristo. Si nuestro Señor Jesús, que no necesitaba bautizarse porque Él no necesitó morir a su antigua vida para nacer a una vida nueva, y sin embargo se bautizó para dejarnos ejemplo de esta demostración pública, de este testimonio público. Pero aunque sea un mandato de nuestro Señor, es importante dejar en claro que el bautismo en sí no salva, ni es un requisito indispensable para la salvación. Todo el mundo lo dice, todo el mundo lo cita, lo cito yo de nuevo. Por ejemplo, el ladrón arrepentido al lado de la cruz de Jesús. Unos dicen el ladrón bueno y el ladrón malo. Bueno, el ladrón arrepentido en realidad. Cuando le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El ladrón no tuvo tiempo de bajarse y de ser bautizado, y nadie le echó una copita de agua en la cabeza para bautizarlo, etc. Simplemente recibió el perdón y la salvación de nuestro Señor, y así millones de seres humanos pueden haber sido salvados y ser salvados sin haberte bautizado. Pero eso no significa que si yo soy consciente de que lo puedo hacer, debo hacerlo, debo bautizarme. Un hecho más, antes de continuar, es que el hecho de que una persona haya sido bautizada tampoco garantiza que sea salva. Nuestro Señor Jesucristo dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuántas personas que han sido bautizadas se encuentran practicando el pecado? ¿Cuántos terroristas, en el caso del Perú, han sido bautizados en la religión tradicional? ¿Cuántas prostitutas? ¿Cuántos ladrones? ¿Cuántos narcotraficantes? ¿Cuántos hombres infieles que no son fieles a sus esposas? ¿Cuántos ladrones? ¿Cuántos asesinos? No solamente han sido bautizados, sino que cuando pasan delante de alguna iglesia siempre se persignan, etcétera, etcétera. Eso no garantiza que sean salvos. La garantía de la salvación es un corazón genuinamente arrepentido y genuinamente entregado a nuestro Señor Jesucristo, y que al reconocer a Jesús como Señor y como Salvador, recibe el Espíritu Santo, es sellado, es limpiado por dentro y nace de nuevo. Continúa entonces el apóstol Pedro haciendo referencia a estas cosas. Hechos 2:39, y le dice a la multitud, porque para ustedes es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La promesa de la salvación es para judíos y para los no judíos. El llamado de Dios es universal, pero no todos responden a este llamado. Nuestro Señor Jesús dijo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pero lo que sí es cierto es que el Señor no quiere que nadie se pierda. El Señor quiere que todos sean salvos, pero no todos quieren ser salvos. Ahí están las palabras del Evangelio, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, desde el versículo 16 en adelante. De tal manera amó Dios al mundo
que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue ahí hablando de cómo hay seres humanos que prefieren las tinieblas que la luz, aun cuando Dios los ama. Hechos 2:40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación, les dice Pedro a la multitud. En ese tiempo, hace 2000 años atrás, Pedro le dijo a la multitud, arrepiéntanse y sean salvos de esta perversa generación. Imagínense en nuestros tiempos. Estamos viviendo, igual que ellos, en medio de una generación perversa, es decir, en medio de un mundo dominado y gobernado por el pecado y por la maldad. Un mundo que ya no da para más, en el que reina actualmente el príncipe de este mundo. Pero en medio de este mundo, nuestro Señor Jesucristo está reinando en su iglesia, en millones de seres humanos que reconocen a Jesús como Señor y Salvador. Jesús ha librado a los creyentes y los ha hecho pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz. Versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas. ¡Wow! Estábamos hablando de los apóstoles, que eran 12, reunidos con una cantidad aproximada de 120 discípulos todos, en el aposento alto, reciben el Espíritu Santo y sale Pedro a hablar a la multitud. Y se añadieron en aquel día como 3000 personas. En esta ocasión, como en muchas más que vamos a ver en el libro de Hechos, veremos que los que se convierten son bautizados inmediatamente. Dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas. Es decir, los nuevos creyentes no tuvieron que matricularse en el curso de Doctrina 1 y Doctrina 2, ni pasar por un discipulado de varios meses antes de ser bautizados, como muchas veces se obliga a hacer en algunas organizaciones religiosas como prerequisito. Es cierto que cuando discipulas a nuevos creyentes, muchas veces los líderes y los pastores quieren estar seguros de la genuina conversión, pero la genuina conversión es algo que Dios lo ve y que nosotros no lo podemos, no podemos estar 100% seguros, excepto en la medida en que el Señor nos da paz con respecto a las personas que nos rodean, a nuestros hermanos, y tenemos comunión y nos conocemos y perseveramos juntos. Pero no hay ese requisito bíblico. En la Biblia vemos que las personas creían y se bautizaban, creían y se bautizaban. Con estos conversos, 3000 personas convertidas aquel día, podemos ver los primeros frutos de la obra del Espíritu Santo en los discípulos, las primicias para Dios. Como 3000 personas que se convirtieron, muchas de ellas probablemente estuvieron con la multitud frente a Pilato, que lo mencionamos hace un momento, cuando se estaba juzgando a Jesucristo y cuando gritaban, crucifícale, crucifícale. Pero recuerdan cuando Jesús estaba en la cruz, ya por morir, y viendo a la multitud que estaba ahí, nuestro Señor Jesucristo dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ese perdón de nuestro Señor Jesucristo a la multitud abrió las puertas para que 50 días después aproximadamente muchas personas se arrepintieran, se compungieran y se arrepintieran genuinamente de sus pecados, reconocieran a Jesucristo como el Señor, como el Mesías, y fueran bautizados y ahora recibieran perdón y salvación. Jesucristo, a pesar de todo lo que experimentó en contra suya, abrió las puertas para el perdón, para salvación de muchas otras personas. ¿Estaríamos dispuestos nosotros a ser canales de perdón para que las personas que nos agreden, las personas que nos hacen daño, las personas que nos estafan, las personas que cometen actos horribles en contra nuestra o que hablan de manera horrible en contra nuestra, sean perdonadas por el Señor para que Dios pueda obrar y los pueda salvar? Hace poco un pariente me mencionó acerca de otro pariente que se contagió de COVID y yo dije, wow, que Dios lo ayude, que Dios lo sane. Pero mi otro pariente me dijo, ¿cómo que Dios lo sane si nos ha hecho esto, nos ha hecho esto, nos ha hecho esto? Y digo, ¿que estás queriendo que se muera? Yo no estoy queriendo que se muera, yo quiero que sea salvo. Ah, que tú eres cristianito, pues, ¿verdad? Bueno, las diferentes maneras de pensar. Yo prefiero que ese pariente se arrepienta delante del Señor, que reciba salvación, que sea salvado por el Señor
y muy al margen de cualquier ofensa que haya cometido en contra mía, muy lejos está no anhelar que otros puedan tener el mismo privilegio que hemos tenido nosotros de ser perdonados por un ser que es santo, santo, santo. Todos los que hemos confiado en el Señor Jesucristo reconocemos que no merecemos el reino de los cielos y que no merecemos salvación y que no merecemos comunión con un Dios santo, pero que por la gracia del Señor es que hemos recibido perdón de pecados y salvación. Y nosotros mismos, perdonando, también podemos abrir puertas de salvación para muchos otros. Ahora Lucas nos narra en Hechos algo fundamental. Hechos 2:42, con respecto a la multitud y a los nuevos creyentes que se han añadido a la iglesia. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, los nuevos creyentes junto con los discípulos, junto con los apóstoles, perseveraban, es decir, continuaban, insistían, no tiraban la toalla, seguían adelante en 4 cosas básicas para el cristianismo. Y consideramos que este es un versículo clave en el libro de Hechos, pues nos muestra como una especie de modelo, como algo que podemos tomar como un fundamento básico que nos puede servir de guía acerca de cómo debe ser el accionar de la iglesia. En realidad, en el libro de Hechos de los Apóstoles, encontramos cómo funcionaba el cristianismo más primitivo, el cristianismo más antiguo, el cristianismo que estuvo más cerca a los tiempos de nuestro mismo Señor Jesucristo, que no era perfecto, porque donde hay seres humanos, los seres humanos no son perfectos, pero nuestro Dios sí es perfecto, su Espíritu Santo sí es perfecto, nuestro Señor Jesucristo sí es perfecto, pero la gente no es perfecta. Y vamos a ver esas contradicciones posteriormente. Pero en el libro de Hechos de los Apóstoles podemos echar una mirada y darnos cuenta de cómo es que el Señor quiere que sea su iglesia. Y nosotros podemos tener la certeza de que los fundamentos más simples del cristianismo los encontramos en el libro de Hechos y en las epístolas y en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y no con todas las complicaciones ceremoniales, doctrinales, etcétera, 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 con las que nosotros complicamos el cristianismo de nuestros días. En algunas iglesias, para aceptar a una persona como miembro de esa iglesia, llamaban a los parientes para pedir referencias, si los conocían, si no lo conocían, si realmente testificaban que era cristiano, desde cuánto tiempo atrás, etcétera. Una serie de requisitos súper complicados con los cuales nos alejamos más de las cosas simples que el Señor estableció para su iglesia. Bueno, 4 cosas que son como las 4 patas de una mesa, ¿no? 4 fundamentos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, todas las enseñanzas que ellos recibieron de nuestro Señor Jesús, la palabra de Dios. El creyente cristiano debe perseverar en la lectura y en oír la palabra de Dios, pero no solo en leer por leer, sino leer, guardar, pensar y poner por obra. Luego, la comunión unos con otros. Perseveraban en la comunión unos con otros. Esto nos habla acerca del compañerismo cristiano. Nos habla de koinonía. No me refiero a koinonía, a la iglesia de Calvary que está en Surco, pero me refiero a la palabra koinonía, que significa compañerismo, de la cual la iglesia tomó ese nombre. El compañerismo, el amor cristiano que debe existir en la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo dice que no nos van a conocer como cristianos por nuestra forma de hablar. Varón de Dios, aleluya, gloria a Dios. No es por mi forma de hablar que yo realmente soy cristiano, o por la ropa que usemos, ni por nuestro corte de cabello. Yo no tengo cómo cortármelo, pero en algunas iglesias a los varones les obligan a cortarse el pelo de determinado tamaño y a las mujeres, por el contrario, les obligan a dejárselo largo, que como que ellos sí son cristianos verdaderos por la manera en que se cortan el cabello, o por la manera en que no se cortan el cabello. Tampoco nos van a reconocer como creyentes cristianos por el tipo de música que se utilice en los servicios. Esa música sí es de Calvary. Nos van a reconocer como creyentes cristianos por el amor que nos tenemos los unos por los otros. Esa es la verdadera prueba de que somos creyentes cristianos y discípulos de nuestro Señor Jesús.
Para andar en comunión unos con otros es necesario que los creyentes se reúnan regularmente. Nosotros tenemos aparentemente tanto tiempo sin podernos reunir físicamente, figúrense desde marzo hasta ahorita ya 9 meses, un tiempo, un embarazo. Pero el Señor nos ha permitido el privilegio de poder perseverar. No tiramos la toalla. El Señor nos dio estas posibilidades de poder compartir la palabra, de podernos reunir, de poder estar presentes. Ustedes en este momento, muchos de ustedes están en este instante, son las 5:45 de la tarde, están en tiempo real, presentes junto con nosotros, escuchando la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios. En otras reuniones tenemos reuniones de oración, reuniones de jóvenes, reuniones de damas. Seguimos perseverando hasta que las medidas sanitarias nos lo permitan y en la medida de la prudencia nos reunamos. Y ya muchas iglesias cristianas ya han empezado a reunirse y nosotros estamos haciendo lo posible para reunirnos físicamente de nuevo también, pero queremos cumplir con unas regulaciones que estamos a la espera de algunas respuestas de parte de las entidades autorizadas del gobierno. Pero Dios mediante pronto nos reuniremos. Entonces, necesitamos mantener el compañerismo cristiano, porque para amarnos unos a otros necesitamos conocernos y preocuparnos unos por otros y estar en ese compañerismo, y lo cual es imposible mantener. No hay posibilidad de mantener compañerismo cristiano con personas a las que no ves, a las que ni escuchas, de las que ni sabes nada. Entonces el creyente cristiano debe perseverar en congregarse. En tercer lugar, en Hechos 2:42 habla de que el creyente cristiano debe perseverar en el partimiento del pan. Y esto nos habla de recordar con frecuencia lo que Jesús hizo por nosotros al quebrar su cuerpo y derramar su sangre para que podamos ser salvos. Y esta es la Santa Cena. Las iglesias cristianas practicamos la Santa Cena como doctrina cristiana. Lo enseñó nuestro Señor Jesús, lo practicaron en Hechos de los Apóstoles y hay enseñanzas en las epístolas al respecto de la Santa Cena o la comunión. Así que lo practicaban con frecuencia. Dios mediante queremos reunirnos pronto para practicar nuevamente la Santa Cena, todos reunidos. Pero si en casa hay 2, 3, 4 creyentes, también podemos perseverar practicando la Santa Cena, recordando lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho con nosotros, porque el creyente cristiano debe perseverar en la práctica de la Santa Cena o de la comunión. Y finalmente menciona las oraciones. El creyente cristiano debe perseverar en las oraciones, porque orar habla de la dependencia que tiene el creyente cristiano con respecto a Dios. Tanto por la oración personal, yo necesito conversar con Dios a diario. Mi Dios me habla a través de su palabra y yo le hablo a través de la oración. Y entre que Dios me habla y yo le hablo, ahí hay una verdadera comunión. Y esa comunión debe ser constante. Yo no puedo hablar de alguien que no conozco si no me relaciono con esa persona. ¿Y cómo puedo decir que conozco a Dios? Porque yo le hablo y Él me habla todos los días. Y esa comunicación es la oración, justamente. Pero también es importante la oración colectiva. Mañana a las 5 de la tarde vamos a tener un tiempo de oración colectiva. Pero bueno, por las limitaciones de la distancia, es un tiempo de oración en el cual yo oro. Ya de repente haremos otro tipo de oración en la que todos podamos orar con la plataforma de Zoom o con la plataforma de Meet, pero esperamos pronto reunirnos también personalmente para perseverar en la oración en conjunto como iglesia. No se trata de orar por orar, no se trata de palabrear a Dios, se trata de conversar con Dios de manera real. Y eso es importante para nosotros como creyentes cristianos. Una persona que necesita de Dios es una persona que va a buscar a Dios en oración. Orar muchas horas no te hace mejor cristiano que otros, pero la calidad de tu tiempo de oración va a determinar que estés más fuerte o menos fuerte espiritualmente. Continuamos. Hechos 2:43. Vamos acercándonos hacia el final de este capítulo. Hechos 2:43 dice el texto: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todas estas maravillas o señales ocurren de acuerdo a lo que Jesús dijo que sucedería con los que creyeran. Las maravillas, las señales, los milagros deben servir siempre para que Dios sea glorificado, nunca para que la gente ponga su esperanza o su vista en el instrumento, en la persona que oró,
o en el agente que Dios usó para hacer una señal o un milagro. Sin embargo, nosotros reconocemos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Por lo tanto, creemos que Dios puede, así como lo hacía en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo y en los tiempos de los apóstoles, y así como lo hacía en los tiempos de Elías, o en los tiempos de Daniel, o en los tiempos de Moisés, creemos que Dios es el mismo y que Dios puede actuar el día de hoy tan igual como actuaba antes. Los mismos milagros que hacía Dios en la antigüedad los puede hacer, y de hecho obra el día de hoy de manera poderosa. Dios no ha cambiado, Dios es inmutable, pero siempre debemos recordar que Dios actuará conforme a su soberanía, conforme a su voluntad, y no se va a sujetar al capricho ni a las órdenes de nadie. Nosotros, por medio de nuestro Señor Jesucristo, llegamos a ser siervos de Dios, pero Dios no es nuestro siervo para que nosotros le ordenemos qué debe hacer o qué queremos que Él haga, porque la oración no es para extorsionar a Dios y obligarlo a que haga lo que nosotros queremos. Es decir, que si yo confieso, yo proclamo algo, Dios está obligado a hacerlo porque yo lo confesé o yo lo proclamé o porque yo lo decreté. No. Sin embargo, vemos en la actualidad muchos pseudo profetas o pseudo apóstoles que creen que proclamando o decretando algo pueden obligar, torcerle el brazo a Dios para que Dios haga su voluntad, y eso jamás va a ser así. Muy bien, Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y vemos cómo se empieza a desarrollar la vida en comunidad de los primeros creyentes cristianos y cómo desarrollan un amor que los impulsaba a ser solidarios y empáticos con las necesidades de los demás. Tenían, dice, en común todas las cosas, vendían sus propiedades. No dice necesariamente que vendían todas sus propiedades, pero dice vendían sus propiedades, sus bienes, y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Practicaron una solidaridad comunitaria loable, muy bien intencionada, basada en el amor, pero la lección histórica, que lo vamos a ver en el mismo libro de Hechos y después, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo también en sus cartas, esto muestra que a veces no hay que ir a ciertos extremos, pues muchos de los que vendieron todos sus bienes, sin una estrategia productiva o sin tener un trabajo o rentas, eso también podía llevarlos a una completa pobreza que después tuvieran que depender de la caridad de otros, lo cual tampoco es lo apropiado. Más adelante vamos a ver cómo el apóstol Pablo tiene que levantar ofrendas en iglesias, en otras iglesias de Asia o de Europa, para traerlas a los hermanos pobres en Jerusalén. Y muchos opinan que muchos de esos hermanos pobres era debido a que muchos habían vendido justamente sus propiedades y habían repartido todo en buena fe. Pero el Señor nunca deja desamparado a alguien que de buena fe comparte de lo poco que tiene. Como recuerdan a la viuda pobre que dio lo único que tenía, sus centavitos de ofrenda en el templo, y el Señor lo vio como alguien que dio más que todos los demás. Y continúa los últimos 2 versículos del capítulo. Hechos 2:46 y 47 dice: y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. La palabra iglesia viene del griego eklesia, que significa llamar, congregar, convocar a una asamblea. La iglesia en el Nuevo Testamento se refiere a todos los creyentes cristianos en general, o a las congregaciones de creyentes que había en cada ciudad. La iglesia no se refiere a edificios, ni tampoco la iglesia se refería a la denominación. Esta denominación, la iglesia tal, la iglesia luterana, la iglesia católica, la iglesia evangélica, la iglesia se refería al conjunto de seguidores de Jesucristo, al conjunto de creyentes cristianos. Y vemos en este tipo de vida sencilla que tenían los creyentes un gran ejemplo para la iglesia del día de hoy. Perseveraban unánimes, asistían al templo porque estaban en Jerusalén estaba el templo judío con la religión judía,
Y era costumbre ir todos los días, si estabas allí, a las horas de la oración y participar en los rituales de la religión judía, porque ellos eran judíos. Unos años más adelante, en el año 70 después de Cristo, el templo sería destruido y ya nadie se podría reunir en el templo. Pero comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alababan a Dios, tenían el favor del pueblo. Entonces, la iglesia se formó así, de manera sencilla. No había grandes programas, ni tenían muchos recursos materiales o recursos intelectuales o técnicos para ayudar a expandir la palabra de Dios. No tenían automóviles, no tenían aviones, como evangelistas modernos que tienen jets privados, ni siquiera equipos de sonido. Pues, yo para poder compartir con ustedes, ahorita estoy usando un pequeño micrófono conectado al dispositivo, al teléfono. Se me acaba la voz después de un ratito de estar conversando o exponiendo la palabra. Me quedo ronco, tengo que tomar agüita. Pero nuestro Señor Jesucristo hablaba a multitudes de más de 5.000 personas sin equipos de sonido. No necesitaban recursos en especial, no tenían televisión, no tenían radio, no tenían imprenta, no tenían el libro 10 pasos para que crezca la iglesia. Sin embargo, el ministerio de los primeros creyentes cristianos era tan poderoso que se añadían miles a la iglesia. Esta era una iglesia que dependía 100% de la obra, de la guía y del poder del Espíritu Santo. ¿No queremos que sea así en nuestros días? ¿No queremos que el día de hoy nuestro Señor se glorifique Él? No nosotros con nuestros planes. Me reúno con el pastor Lucho, me reúno con el pastor Iván y vamos a planificar la estrategia para ver cómo hacemos para tener más creyentes, más seguidores. Obviamente que en nuestro corazón está que más personas puedan escuchar la palabra de Dios, y si el Señor nos da recursos para que lo podamos lograr, lo intentaremos. Son cosas que el Señor nos permite tener, sea el internet, sea página web, sea un local de iglesia, sean las cosas que el Señor ponga por delante de nosotros lo utilizaremos y le pediremos al Señor que nos ayude a ser muy responsables con los recursos que nos dé. Pero queremos una iglesia donde sea el Espíritu Santo el que guíe, el Espíritu Santo el que empodere a su iglesia y el Espíritu Santo el que haga la obra. Esta iglesia que estamos viendo en Hechos de los Apóstoles comenzó en el Espíritu y estaban continuando en el Espíritu. Y noten que es con lo que terminamos el capítulo 2, Hechos 2:47, al final dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Quién añadía a la iglesia a los que iban a ser salvos? Pedro, Juan, Pablo que todavía no se había convertido. ¿Quién añadía a la iglesia? El Señor añadía a la iglesia a los que iban a ser salvos. Es decir, es el Señor el que añade creyentes a la iglesia. No es responsabilidad del creyente, no es responsabilidad del cristiano añadir creyentes. Tienes que predicar. Sí, es cierto. Necesitamos compartir la fe que hay en nosotros. El Señor nos mandó, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Pero uno comparte y es el Señor, es Dios, es la obra de Dios, el que toca corazones, el que convence con su Espíritu Santo y el que añade personas a la iglesia. Es únicamente el Espíritu de Dios el que puede convencer a alguien para aceptar a Cristo y para venir a la iglesia. Nuestra responsabilidad es compartir nuestra fe, dar nuestro testimonio. Una iglesia que crece con madurez en lo básico va a crecer también en número como consecuencia de la obra del poder del Espíritu Santo. Muy bien, ahí terminamos el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, esta interesantísima y maravillosa historia real de los inicios del cristianismo, y continuaremos Dios mediante la próxima semana en este mismo horario, a las 5 de la tarde, el próximo martes 29 de diciembre, Dios mediante. Muy bien, que Dios los bendiga mucho. Voy a terminar en oración. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos ser expuestos a tu palabra y por permitirnos ver las cosas grandiosas que tú estabas haciendo y que tú continúas haciendo el día de hoy. Vimos, Señor, cómo derramaste tu Espíritu Santo sobre tu iglesia y cómo, Señor, a aquellos discípulos, a aquellos apóstoles que antes habían estado acobardados, ahora salían valientes, dispuestos a ser mártires para testificar acerca de tu Hijo Jesucristo.
Y vemos, Señor, cómo actuaste y en la voz de Pedro, cómo lo utilizaste grandemente a este hombre que había sido un pecador, pero que había sido un pescador, que no era un hombre de letras, no era un hombre con estudios especiales, y sin embargo cómo te glorificaste haciendo que tantas personas se convirtieran al oír tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que nos permites aprender. Ayúdanos, Señor, a recibir lo que tú quieres que nosotros también aprendamos acerca de todo esto y que lo pongamos por obra. Señor, danos sencillez de corazón para recibir tu palabra, para perseverar en lo que aprendemos de tu palabra, para perseverar en el amor los unos por los otros y preocuparnos realmente los unos por los otros, para hacer tu voluntad en todo lo que tú quieres que hagamos. Si es momento de que nos bauticemos, en practicar la Santa Cena cuando tú nos permitas estar reunidos, en perseverar en las oraciones, en no descuidar nuestra vida espiritual. Ayúdanos, Señor, a perseverar y ayúdanos, Señor, a ser usados por ti también, para que cuando tú nos permitas compartir tu palabra de alguna u otra forma, tú seas, Señor, el que toque más corazones para que más personas puedan tener la oportunidad de esta salvación tan grande que tu Hijo Jesucristo nos dio como regalo a todos los que creemos en Él. Te damos gracias, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.